Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Teología Pública. Mi nombre es Benjamín Jiménez, estoy aquí con mi amigo, hermano Raimundo Guerra. Y hoy vamos a... Bueno, antes de que les diga de qué vamos a hablar hoy, primero que nada recuerden suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito y si no les llegan las alertas, creo que ahí en el botón de suscribirse hay ahí la opción para que les dé la alerta cuando publiquemos un nuevo video. También les pedimos de favor que compartan este contenido con sus amigos, familiares, en sus grupos de WhatsApp. Y también dejen ahí algún comentario, lo que ustedes quieran. Bueno, ya, después de que hablamos de todo eso, una pregunta para ti, Ray, y también para lo que nos escuchan. A ver. ¿Tú sabes quién dijo esto? Ama a Dios y haz lo que quieras. Dale. Creo que fue Agustín de Hipona, ¿no? Claro, mira, sí sabes tu teología, tu historia y todo. Sí. Oye, ¿y estás de acuerdo con esta frase? Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué crees que significa? Sí, o sea, requiere un poquito de contexto, ¿no? Porque suena como decir, ama a Dios y vive en el pecado que quieras, ¿verdad? Vive tu vida como tú quieras, haz los deseos que tú deseas, con tal que tú ames a Dios, vive la vida loca, ¿no? Pero no creo que es lo que se refiere, o sí, Benja. No creo que es lo que se refiere, ¿verdad? Más bien a lo que se está refiriendo es que si amas a Dios, si verdaderamente amas a Dios, si amas a Dios de la forma correcta, entonces puedes hacer lo que quieras porque todo lo que hagas va a fluir de ese amor a Dios. Entonces, si realmente, o sea, piénsalo, si realmente amáramos a Dios, no pecaríamos contra Él. Si realmente amáramos a Dios, amaríamos a nuestro prójimo, obedeceríamos sus mandamientos, serviríamos a los demás. O sea, un amor perfecto a Dios nos llevaría a una vida perfecta. Entonces podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Y yo creo que sí podemos, o sea, esto sí aplica para nosotros, incluso aunque no tenemos ahorita la capacidad de amar a Dios a la perfección, sí aplica a nosotros en el sentido de que siempre y cuando estemos amando a Dios, las decisiones que tomemos, las cosas que hagamos, van a ir de acuerdo a la ley de Dios. Y yo creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Porque hay a veces que creyentes, al volverse, o sea, al recibir a Cristo, suele pasar donde alguien viene y te dice, bueno, pero es que yo todavía, o sea, yo no era una persona amable y ahora soy creyente, pero sigo no siendo una persona amable. Uh-huh. Entonces, viendo que el problema es el amor a Dios y creciendo en nuestros afectos hacia Dios, empieza a cambiar esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este tema es muy importante Sí. de la pregunta. No, sí, y creo que tocaste un punto clave, importantísimo, porque sí, o sea, yo platico con personas que están luchando con ciertos pecados en su vida, que no pueden dejar, no pueden abandonar, y dicen, es que no puedo, no sé por qué, y creo que es clave lo que dijiste, o sea, en la vida cristiana realmente un clavo saca a otro clavo, ¿no? Como dicen por ahí, porque nunca vas a poder abandonar tu pecado hasta que comiences a amar a Dios y a satisfacerte en Dios verdaderamente, porque ahorita lo único que te satisface es tu pecado, ¿no? O cualquier ídolo que tengas, no tiene que ser necesariamente un pecado, una tentación, cualquier ídolo que tengas, el dinero, el sexo, cualquier ídolo que tú tengas, siempre que ames más a esas cosas que a Dios, no las vas a poder abandonar. Yeah. Pero para poder abandonar la idolatría, el amor a esas cosas, tenemos que amar a Dios. Entonces, mira, para mostrar todo esto, vamos a hablar de un pasaje, vamos a hablar de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Y no lo vamos a leer todo, vamos a mencionar algunos versículos, pero los invitamos a que a lo mejor ponle pausa a este video, búscalo en tu Biblia, léelo y para que estés familiarizado con él y ahora sí podemos hablar de él. Entonces, pausa, léelo y a darle. Entonces, primero que nada, vemos que la pregunta que le hacen a Jesús, que el escriba le hace a Jesús, es una pregunta legal, ¿verdad? Entonces, un poquito de contexto ahí. Jesús acaba de entrar al templo, ya pasó la entrada triunfal y algo interesante que sucedió es que Jesús
ya no está escondiendo su identidad como el Mesías. No sé si recuerdas, pero en el Evangelio de Marcos, cada que alguien trataba de decir quién era Jesús, ya sea los demonios o alguna persona a quien sanaba, él les decía, no digan nada. Incluso a sus discípulos les decía, no digan nada, quédense callados. Pero desde el momento en que Jesús estaba ya entrando a Jerusalén, de hecho desde Jericó, cuando el ciego Bartimeo le dijo, hijo de David, ahí ya Jesús ya no escondió su identidad e incluso se podría decir que él intencionalmente diseñó su entrada a Jerusalén como algo, una declaración abierta de que él era el Mesías, ¿no? Y básicamente está regresando a Jerusalén a reclamar lo que le pertenece, ¿verdad? Está regresando a Jerusalén a reclamar el templo, a reclamar la adoración judía que había sido cautivada por los líderes israelitas, ¿no? Por los fariseos, los escribas, los ancianos, el Sanedrín y todos ellos, ¿no? Entonces llega al templo, pero obviamente el Sanedrín y los líderes no lo van a dejar tomar esa autoridad sin antes pelear por ella, ¿no? Entonces hay como un duelo ahí adentro del templo. Imagínate un duelo entre Jesús y los fariseos y le están haciendo preguntas. Le hacen preguntas para probarlo y su propósito final, pues, es desacreditar a Jesús completamente, ¿no? Entonces le hacen preguntas políticas. ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Preguntas religiosas. ¿Qué pasa si un hombre se muere y su hermano se casa con su esposa y se muere, y su hermano se casa con su esposa y se muere, y lo mismo pasa 7 veces? ¿De quién va a ser la esposa en el cielo? Bueno, esa era una pregunta religiosa, ¿no? Sobre la resurrección. Y ahora esta última pregunta que tenemos aquí en Marcos 12, 28, es una pregunta legal, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la ley de todos los 600 y cacho de mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, en el Torah? ¿Cuál de todos es el mandamiento más importante? ¿No? Entonces, antes de contestar la pregunta de Jesús, quiero ahí nada más mostrar un par de cosas. Primero que nada, vemos que el escriba que viene y le pregunta a Jesús es amigable a él, no es hostil. Y yo te pregunto a ti, Ray, ¿tú conoces gente que es así amigable con Jesús o que simpatiza con Jesús, pero que realmente no, aún así no creen en él? En lo actual, Sí, o en el pasado, no, en el no. pasado. ¿Has visto esto en tu vida? Sí, definitivamente. Sí. Y muchas veces saben todas las cosas que decir y cómo decirlas. Se ven, son parte de una comunidad cristiana, pero no reconocen a Jesús como Jesús se demuestra, ¿sí? Como el Rey soberano, como el Mesías, aquel que es completamente Dios, completamente hombre. No lo reconocen así. Es más, en lo actual yo diría que los testigos de Jehová son así, los mormones son así, donde admiran a Jesús, dicen, no, fue un gran maestro, fue un profeta, pero no es el Mesías. Sí. Sí, sí. Y esto, Jesús le dice, al final de este pasaje, Jesús le dice al escriba, no estás lejos del reino de Dios, ¿verdad? Pero no le dice, estás dentro del reino de Dios, le dice, no estás lejos. Entonces, sí es importante recalcar ahí que a lo mejor tú puedes ser amigable con Jesús, puedes simpatizar con él, lo puedes ver como un buen maestro, lo puedes ver como un líder religioso, pero eso no te da entrada en el reino. Sí. También perdón, dile. Bueno, no, o sea, sé que lo vamos a hablar más al rato, pero entonces hay que tener bien claro aquí qué es lo que te da entrada al reino de los cielos, porque interesante aquí, la pregunta es acerca de lo que es más importante, y de repente entra y digo, oh, el reino de los cielos. Y recuerden, ese es el tema principal del ministerio de Jesús, ¿sí? Sus parábolas, la mayoría de sus parábolas tienen que ver con el reino de Dios. Cuando Nicodemo viene y se le presenta para averiguar quién es Jesús y qué está predicando, el tema de la conversación es el reino de Dios. Entonces, entra aquí una pregunta legal y sale con el reino de Dios. O sea, hay algo interesante, ¿no? Y que está sucediendo. Y yo creo que hay una conexión muy fuerte entre lo que es la salvación, el reino de Dios, y este tema del mandamiento más importante. Sí, sí, no, 100%.
Y antes de que pasemos a la respuesta de Jesús, otra cosa que veo ahí, no quiero acusar al escriba de nada, porque realmente el escriba se ve que era honesto, que era sincero, que realmente respetaba a Jesús, pero esa pregunta de cuál es el mandamiento más importante, como que a mí se me hace que es una pregunta eh, que muchas veces los legalistas pueden utilizarla, o a lo mejor ni siquiera sé si la podríamos categorizar legalismo. No sé, pero se me hace como un poquito una trampa humana, en el sentido de que nosotros como humanos siempre queremos categorizar la ley Mm, para poder medir nuestro cumplimiento sí. y para sentirnos bien de nosotros mismos, Mm, ¿no? O sea, la ley obviamente es grandísima y es muy difícil de cumplir, muy, muy difícil. sí. Entonces nosotros como humanos siempre queremos sintetizar las cosas, siempre queremos resumir las cosas, siempre queremos, a ver, dame los 3 puntos más importantes y ya, ¿no? Entonces, a veces este deseo es como de decir, bueno, quiero poder medir un poquito más la ley, quiero que me des algo más simple para que yo lo pueda seguir. Pero la respuesta a esto sería que, primero que nada, la obediencia a la ley no te puede dar la entrada al reino de los cielos, al reino de Dios. Y número dos, incluso si te pudiera dar la entrada, no tienes la capacidad de obedecer la ley al 100%, ¿no? O sea, recuerda Santiago número 2, versículo 10, donde dice, cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Ujú. Entonces, no hay forma humana de que podamos obedecer la ley a la perfección al grado de que podamos ganar nuestra entrada al reino de los cielos. Bueno, ya fue mucho aquí de este escriba aquí. am, dinos, háblanos de la respuesta aquí, porque es muy interesante. Tú estás diciendo que la pregunta es algo legal. Y nosotros en nuestro contexto, yo me gustó mucho como lo dijiste, de que es el legalismo. am, y en mi mente una definición de legalismo es conformidad a Cristo sin el Evangelio. Mm. Eso es legalismo. Y yo creo que aquí Dios en la respuesta que da nos da como el clavo, ¿verdad? Que es el Evangelio. Entonces, háblanos de la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Por qué lo que dice Jesús es impactante? ¿Qué tiene que ver el amor a Dios con los mandamientos? Sí, no, pues mira, yo creo que lo que Jesús hace es que el escriba venía con una pregunta legal y Jesús le avienta una bomba teológica. O sea, y es lo que ha hecho con todos, es lo que ha hecho con todos, ¿no? Pero le avienta una bomba teológica donde le muestra que la religión, que la piedad, que la vida así de religiosa, no se trata como de un asunto legal nada más, sino que abarca todos los ámbitos de la vida y demanda una devoción total a Dios. Mm, Entonces, en otras palabras, la religión no se trata nada más de unos mandamientos. La religión se trata de un amor completo, total, absoluto a Dios. Y esto completamente derrota al legalista, porque te digo, o sea, el legalista quiere medir eh, qué tanto obedece. mm, Pero ¿cómo mides el amor a Dios? ¿Cómo mides el amor al prójimo? No hay forma, no tenemos una forma de medir eso, ¿verdad? Entonces, únicamente, bueno, no únicamente, lo que Jesús dice es, tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu ser, mm, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, etcétera. Básicamente está derrotando y diciendo, la única forma de realmente tener una piedad y una religión verdadera es amando a Dios con todo tu ser. Pero quiero decir algo antes ahí, algo rápido. Eh, Cuando Jesús da el mandamiento, antes de dar el mandamiento de amarás al Señor tu Dios, empieza su cita de Deuteronomio, la empieza desde antes y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ya después dice, amarás al Señor tu Dios. Y me gusta que Jesús dice esto porque está, perdón, está identificando a qué Dios debemos de amar, ¿verdad? mm, Está diciendo, el Dios al que debemos de amar es el Dios de Israel, es Yahweh, es el Señor tu Dios.
Esto es importante porque hoy en día la gente inventa sus propios dioses, ¿verdad? Incluso los creyentes, no estamos exentos de esto. Cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de aceptar lo que dice la palabra de Dios, cuando empezamos a aceptar lo que dice el mundo, empezamos, así como el pueblo de Israel supuestamente estaban adorando a Dios, pero realmente estaban adorando una estatua de una vaca ahí en el desierto. En Éxodo 32 te refieres. Ajá. Sí. De la misma forma nosotros pensamos que estamos adorando a Dios, que estamos amando a Dios, pero muchas veces tristemente estamos adorando a un Dios a nuestra propia imagen, un Dios que nosotros Sí. mismos creamos, ¿no? O sea, cuando una persona dice, es que yo no puedo adorar a un Dios que manda a las personas al infierno. Es que yo no puedo adorar a un Dios que mandó al pueblo de Israel a matar a todas las personas de una nación. Es que yo no puedo adorar a un Dios que castiga a una mujer por abortar a su bebé. Es que y así, ¿no? Nos empezamos como a hacer imágenes de Dios que no son reales. Entonces me gusta que Jesús dice explícitamente, el Señor tu Dios, Yahweh, ¿verdad? Porque está indicando claramente a cuál Dios es el que tenemos que adorar. Es el Dios que se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos creyentes hoy en día no quieren aceptar el Antiguo Testamento, pero tenemos que ver que ahí es donde se reveló Dios. También se reveló en el Nuevo Testamento y por medio de Jesús, pero ahí es donde comenzó su revelación. Entonces, sí, y yo diría, no nomás es difícil amar a un Dios porque no está al nivel de tu estándar, ¿verdad? Y ahí estamos hablando, amamos nuestros estándares, yo creo que yo soy más sabio que Dios. Pero otra, yo también he escuchado gente decir, bueno, yo adoro y amo a Dios a mi manera. Y igual ahí Éxodo 32 nos demuestra de que no es a tu manera. El Dios de la Biblia, el Dios del universo se ha revelado y nos ha dicho cómo adorarlo, cómo amarlo. No lo vamos a amar a nuestra manera. Él dice, me vas a amar de esta manera. Y cuando lo amamos de la manera que Él nos dice, yo estoy convencido, Benja, no sé qué piensas tú, pero una persona no puede vivir una vida plena. No puede, es imposible vivir una vida plena, humana, sin Dios, sin amar a Dios a la manera que Él nos ha dicho, porque Él nos ha creado, ¿sí? Él nos ha dicho, esto es la manera de vivir, así es como debe ser, así es como vas a estar más saludable, así es como vas a vivir en el mundo que yo he creado, aunque está caído este mundo, así es como vas a vivir a través de este mundo, y sin Dios, sin amarlo como Él nos ha dicho que lo amemos, no vamos a vivir una vida plena. Sí. ¿Sí? 100%. Y regresamos a la frase de Agustín, ¿no? Ama a Dios y haz lo que quieras. Exacto. Entonces, el mandamiento es de amar a Dios con todo tu ser. Ahora, las palabras que Jesús da, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Bueno, ahí nada más quiero mencionar que hay un poquito de variación dependiendo de qué texto estás usando, ¿no? Entonces, si estás viéndolo en Deuteronomio, ahí son 3 palabras, ¿no? Si estás leyéndolo en la Septuaginta, son unas palabras diferentes. Si lo lees en el texto masorético, son unas palabras diferentes. Si lo lees en Marcos, son diferentes. En Lucas, diferentes. Y en Mateo, diferentes. No 100% diferentes, únicamente un poquito de variación. Y la única razón por la que menciono esto es porque, al final de cuentas, eso no hace una diferencia en el significado de este pasaje. Lo que este pasaje está comunicando es que debemos de amar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que somos, ¿verdad? Ya sea que dividas la entidad humana en 4, en 2, en 3 partes, no sé, en lo que tú quieras, pero el punto es que tienes que amar a Dios con todo tu ser, ¿no? Entonces, cuando dice con todo tu corazón, a lo mejor se está refiriendo a todas tus emociones. Cuando dice con toda tu alma, a lo mejor se está refiriendo al espíritu humano. Cuando está diciendo con toda tu mente, a lo mejor se refiere a nuestro intelecto, nuestra lógica. Cuando habla de la fuerza, a lo mejor se está refiriendo a nuestra voluntad. Pero el punto es que debemos de amar a Dios con todo lo que somos. No podemos dividirlo. A nosotros nos gusta dividir las cosas, nos gusta resumir las cosas, etcétera, pero el amor a Dios demanda todo nuestro ser. Y por eso te digo, derrota al legalismo, porque ¿cómo mides si estás amando a Dios con todo tu ser o solamente con 3/4 de tu ser o con 75%, etcétera, ¿no? Sí. Y creo que ya respondiste tú esta pregunta también, ¿no? ¿Por qué debemos amar a Dios? Pues
Porque Él nos creó, porque Él nos diseñó para amarlo a Él, porque fuimos creados a su imagen. Y no solamente la parte física o no solamente la parte espiritual, sino completamente fuimos creados a su imagen y por lo tanto nuestro ser completo debe amar a Dios. Y yo creo que algo aquí importante aquí en lo práctico, el pensar de que hay que amarlo con todo nuestro ser, con todo lo que somos, y amarlo a Él, y así es como vivimos una vida plena. Yo creo que cuando pensamos de esa manera correctamente, vivimos diferentes. Un síntoma que yo he visto, síntoma le digo, de gente que dice, bueno, yo amo a Dios, pero yo le he estado pidiendo a Dios por un esposo y no me lo ha dado. Y yo oro todos los días, voy a la iglesia todos los domingos y leo mi Biblia todos los días y todavía no me lo da. O sea, ellos están diciendo, yo puse el código, o sea, imagínate la maquinita donde agarras tú las chucherías, ¿verdad? Yo puse este código y metí mi dólar y no sale. Alguien que venga y me componga la máquina porque está descompuesta. Sí. Y entonces eso no es amar a Dios de la manera que Él nos está hablando, eso es amar a Dios de mi manera. Yo Y pongo el también código es, y no sale mi chuchería, algo está descompuesto. Y lo que está descompuesto es uno. Uno no está amando a Dios como como Él nos pide. y también es regresar a cuál Dios. Eso no es Dios. No estás adorando, no estás amando a Dios, estás amando a una imagen falsa, estás amando a un Sí, Dios de la prosperidad o yo no sé qué, pero eso no es Dios, sí. ¿verdad? Entonces, si alguien está escuchando y dice, bueno, pero entonces, ¿cómo pienso? Ese soy yo me identifico. ¿Cómo debo de pensar? Yo digo, el Dios de la Biblia, el Dios que adoramos con todo nuestro ser, es un Dios soberano. Y Él sabe. Tú Y no Él hace sabes, lo yo que no Él sé. quiere. Y Él hace lo que quiere. Y Él es bueno. Y Él es bueno contigo y conmigo. No nomás bueno de que, bueno, es un buen Dios, o sea, no hace nada malo. No, es bueno conmigo y contigo. Él sabe, nuestra confianza no es en un código que motemos, que digamos, hago tales cosas y Él me tiene que bendecir con tales cosas. No funciona así, sino que decir, no, yo confío completamente en la soberanía de Dios. Yo sé que Él sabe qué es lo mejor para mí. Y yo le pido mis deseos y Él sabe si me los da y cuándo me los da. Y yo vivo mi vida completamente confiando que Él sabe y que Él es bueno conmigo. Así vivo mi vida, no frustrado o frustrada de decir, bueno, yo he hecho tales cosas y Él todavía no me las da. O sea, ¿no la ha recibido o qué onda? No es así, ¿verdad? Amén. Confiamos en el Dios de la Biblia, que Él es soberano. Sí. Y a lo mejor otra cosa, no me quiero desviar muchísimo, Perdón, sí, ya perdón, regresamos, Meja. pero no, está bien. Otra cosa también es que eso, regreso a lo de ama a Dios y haz lo que quieras. A lo mejor no tienes una pareja porque a lo mejor nada más estás sentado, cruzado de brazos, ¿no? O sea, si amas a Dios, tienes la libertad de ir y buscar a tu pareja. Obviamente, el amor a Dios te va a indicar a qué tipo de persona debes de buscar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya, eso es un episodio a lo mejor sobre tomar decisiones, no sé, Sí. pero regresamos aquí al punto, Jesús le da otro mandamiento también, ¿verdad? Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Solamente le pidió uno, pero Jesús le da 12. Jesús siempre te da más de lo que le pides. Y, y aquí otra cosa que quiero mostrar. Yo he visto, a lo mejor en las redes sociales y cosas así, donde los incrédulos que están tratando como de atacar a los cristianos, dicen, no, es que tú, según sigues a un Dios que es un Dios de amor y tú crees en Jesús y Jesús dice que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si eso es la verdad, dicen ellos, ¿cómo puede ser posible que no aceptes llamarle a una persona transgénero, llamarlo por los pronombres que te piden? ¿O por qué no aceptas la identidad de una persona que se siente del género o del sexo opuesto? ¿O por qué no luchas por los derechos de la mujer de abortar a sus bebés si ella tiene la decisión, etcétera, etcétera? Entonces como que lo transgiversan y dicen, tú que supuestamente debes, tu Dios te dijo que ames a tu prójimo, ¿por qué no amas a tu prójimo? Mm. Y yo ahí lo que diría es que el problema con este tipo de razonamiento es que están separando el amor a Dios del amor al prójimo. Y el problema es que el amor a Dios siempre, siempre viene primero y el amor al prójimo fluye y es definido por el amor a Dios.
Entonces, en otras palabras, ellos tienen una definición transgiversada e incorrecta del amor, porque para ellos amar al prójimo, pues es simplemente decirle al prójimo que puede hacer lo que se le dé la regalada gana. Pero, pero si realmente amamos a Dios, nos damos cuenta que Dios odia el aborto, que Dios dio leyes específicas sobre la identidad, sobre cómo tratar a los inmigrantes, sobre cómo tratar a los pobres. Dios ha dado leyes específicas y Dios tiene un carácter específico. Entonces, déjame ponerlo de esta forma. Es imposible amar al prójimo correctamente o amarlo así, punto, si no amamos a Dios. Y ese es el problema con ese tipo de personas, que no aman a Dios y por lo tanto no entienden lo que significa amar al prójimo. Sí. Es como una persona, este es un ejemplo burdo, pero si una persona tiene un trabajo bueno, pero él desea otro trabajo. Él dice, yo quiero tener mi propia empresa. Y todos los días él está deseando, no, es que si yo tuviera mi propia empresa, yo haría las cosas diferentes, no, es que yo haría esto y el otro. Y viene el jefe y le dice, no, tienes que hacer mejor trabajo. Sí, jefe, yo se lo hago, yo se lo hago. Y todo el tiempo tú estás, este trabajo, este jefe, si yo fuera jefe, si yo fuera tus deseos, o sea, no eres un empleado bueno porque estás deseando otra cosa. Eres un empleado bueno en decir de que, bueno, estoy haciendo las cosas que me mandan, pero no eres un empleado de decir, no, yo estoy agradecido, mira la misión de esta empresa, yo puedo estar detrás de esta misión, cómo puedo servir a la comunidad X, ¿verdad? Pero estás deseando otra cosa. Sin amar a Dios, somos como ese empleado frustrado. Nunca podemos hacer los actos correctos, pero nuestros deseos están hacia nosotros, ¿sí? Estamos viviendo como el rey de nuestra vida. Y el rey de mi vida, sí, ya tal vez por un momento yo puedo hacer las cosas correctas, puedo hacer las cosas que la Biblia me manda hacer, pero yo siempre estoy diciendo, ay, otra vez otra vez esta. Mira lo que me dijo, En vez de verlo y ir diciendo, no, yo amo a Dios y esta persona es creada a la imagen de Dios, esta persona es hijo o hija de Dios, tiene valor, dignidad, porque es hecho a la imagen de Dios. Empiezas a cambiar tu mente por el Evangelio. Y una cosa importante, yo sé que no es el tema de este episodio, pero yo creo que es importante al Evangelio, es decir, de que uno no puede amar a Dios sin que Dios obre en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, aquí esta bomba teológica, como tú le dijiste, Benja, me gusta mucho esa frase, una bomba teológica, él está diciendo, hay que amar a Dios de la manera que Él nos dice que le amemos y no podemos amarlo sin que Él intervenga en nuestros corazones, sin que Él nos dé un corazón nuevo, como dice Ezequiel 36, ¿verdad? Sí. Hasta que no nos dé un corazón nuevo, podemos entonces amarlo de esa forma. Sí. Ese es el Evangelio, ¿sí? Es de que Dios empieza a transformarnos y nos trae hacia Él. Y cuando nos trae hacia Él, entonces podemos amarlo con todo nuestro ser. Si Él no hace esa obra, el único rey que vamos a adorar es nosotros mismos, o reina, ¿sí? Sí. Pero Él tiene que hacer esa obra en nosotros. Sí, y para allá vamos. Perdón, me adelanto. No, está bien, no hay... Dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Ahí predicaste fuera de tiempo y está bien, Ray. Está bien. Algo que quiero agregar importantísimo es, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Porque a lo mejor alguien puede escuchar lo que dijimos y decir, es que ustedes no aman a los transgéneros, no aman a las mujeres, etcétera, etcétera. No, absolutamente. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es toda persona. Me caiga bien, me caiga mal. Jesús lo dice, ¿no? No lo dice en Marcos, pero lo dice en Lucas cuando da la parábola del buen samaritano. Y básicamente está diciendo, tu prójimo es cualquier persona. No solamente tus amigos, también los que no te caen bien. Entonces, los creyentes sí somos llamados a amar a las mujeres que abortan a sus bebés. Y sí somos llamados a amar a las personas que se identifican con otro género. Y sí somos llamados a amar a los inmigrantes. Y sí somos llamados a amar a los racistas y a los prisioneros y a los pedófilos y a todos. Todos. Únicamente queremos dejar bien claro que el amor al prójimo verdadero siempre va a fluir y va a ser definido por el amor a Dios. ¿Okay? Ahora sí, vamos para el Evangelio, Raimundo. Okay. El escriba
está de acuerdo con Jesús. Le dice, sí, has hablado muy bien, eres muy sabio. Y él agrega algo, como que le agrega su propio comentario y dice, todo esto, amar a Dios y amar al prójimo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces yo te quiero preguntar ahí, ¿tiene razón el escriba? ¿Amar a Dios y amar al prójimo es más que los holocaustos y los sacrificios? Claro, Sí, claro. sí, tiene razón, ¿verdad? Está completamente en lo correcto. ¿Esto quiere decir que los sacrificios no son necesarios? Mm, Pues no dice que no es necesario, ¿verdad? No. No dice que no son necesarios, pero nosotros ahorita no practicamos sacrificios. Entonces, ¿por qué ahí Jesús no tomó la oportunidad de decir, no es necesario los holocaustos y los sacrificios? ¿Por qué dice es más que... ¿O por qué no lo corrige Jesús, más bien? ¿Por Sí, qué no sí. lo corrige? Sí, pues mira, esto es lo que yo veo. Los sacrificios sí son necesarios a causa del pecado. Si no hubiera pecado en el mundo, no necesitaríamos sacrificios, ¿verdad? O sea, si todos amáramos a Dios con toda nuestro corazón, mente, alma, fuerzas, etcétera, no necesitaremos sacrificios. Si todos amáramos a Dios y amáramos a nuestro prójimo, no habría necesidad de sacrificios. Los sacrificios están ahí como un curita, como una solución para el problema del pecado, ¿no? Entonces, nosotros, a causa del pecado, porque no amamos a Dios como deberíamos amarlo, nuestra relación con Dios está quebrantada. Entonces, Dios, en su misericordia tan grande, él estableció un sistema de sacrificios para que su pueblo pudiera acercarse a él, para que su pueblo pudiera vivir con él. Si no hubiera sacrificios, Dios no podría haber estado en el tabernáculo o en el templo, porque eran un pueblo pecaminoso, ¿no? Entonces los sacrificios, tristemente en este mundo de pecado, sí son necesarios. A ver. Venga. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estás, cómo estás diciendo? ¿Estás diciendo que hay que todavía dar sacrificios? Hay que ir a agarrar una cabra, un cordero, una vaca, ir a sacrificarlo cada vez que peque, o cada mes, o cada año. ¿Qué me estás dando a entender aquí, Benja? No, para nada, para nada. O O sea, sea, pues explícame bien, porque tú me acabas de decir que son necesarios los sacrificios, y yo estoy diciendo, ¿ahora de dónde voy a sacar la cabra la vaca? Sí, no, mira, estamos estableciendo teológicamente que sí había necesidad de sacrificios y todavía hay necesidad, pero para allá vamos. Fíjate lo que le dice Jesús. Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Le dice esto al escriba. No estás lejos, o sea, estás cerquita, pero no estás dentro. Mm. Entonces, ahí está la clave. Tú puedes tener simpatía con Jesús, puedes ser amigable a él, lo puedes reconocer como un buen maestro, pero eso no te mete al reino. Tú puedes tratar de obedecer la ley de Dios, puedes tratar de obedecerlo todos los mandamientos, pero eso no te mete al reino. Tú incluso puedes tratar de amar a Dios. A ver, aguanta. A ver. Tú puedes tratar de amar a Dios, puedes tratar de amar a tu prójimo, pero eso no te mete al reino porque no tienes la capacidad de amar a Dios como Él debe ser amado. Entonces, para poder entrar al reino, es necesario un sacrificio definitivo de una vez por todas. Y ese sacrificio es el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, contestando a tu pregunta, no te preocupes, no tienes que ir a buscar un chivo, un cordero, nada de eso. Ya Jesucristo ya se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tú y yo no tenemos la capacidad de obedecer la ley de Dios, pero Jesucristo la obedece perfectamente. Tú y yo no tenemos la capacidad de amar a Dios, pero Jesucristo, como Él ama a Dios perfectamente, ya nos dio esa capacidad a nosotros y ahora podemos amar a Dios. Y algo importantísimo que quiero mostrar ahí es que Él nos amó primero, ¿verdad? No se sacrificó a nosotros, no se sacrificó por nosotros porque nosotros lo amábamos. No. En 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, no te engañes, Jesús no murió por ti porque tú lo amabas. Al contrario, Jesús murió por ti porque no lo amabas. Y ahora ya tienes la capacidad de amar a Dios si has confiado en Jesucristo, si Él ya ha sido la propiciación, el perdón por tus pecados. Entonces, ¿sí está bien o todavía No, me sí está vas bien. a Nomás acusar de hereje? porque yo creo que nos llevaste muy bien, Benja, ahí, pero nomás para dar un resumen, aquí me corrige si no te entendí bien. Tú estás diciendo que lo que Jesús está diciendo, la razón que Jesús no corrige a este escriba es porque decir sí es necesario, porque la paga del pecado es muerte, tiene que haber un sacrificio. Entonces, eso es necesario entender de que se requiere un sacrificio. Y el otro lado, que es el evangelio, es de que Jesús fue ese sacrificio una vez por todos, ¿sí? Entonces, si no fuera, Jesús hubiera dicho no es necesario los sacrificios, entonces no era necesario su expiación. O sea, no era necesario su propiciación, todo eso no era necesario, porque ya no son necesarios. Pero él no está corrigiendo porque está diciendo es necesario y Jesús vino y la pagó una vez por todas. Es lo que estás diciendo. Sí, sí, o sea, y ni siquiera me estoy enfocando tanto en que por qué lo corrige o no lo corrige o lo que sea. O sea, simplemente el punto yo Sí. que quiero mostrar ahí es que todo el Evangelio de Marcos nos está dirigiendo hacia un punto clave. Mm, Todo el Evangelio de Marcos. Marcos ni siquiera se preocupa tanto por la resurrección. La menciona, pero ese no es su punto principal. Su punto principal es la muerte de Jesús en la cruz. Porque ahí es donde se va a ganar la entrada al reino. Entonces, le está diciendo, estás cerca, pero no estás dentro. No estás dentro todavía. Lo que hace falta es un sacrificio perfecto. O sea, no se lo está diciendo así, pero estas son las implicaciones que nosotros estamos sacando teológicamente de lo que es necesario para entrar al reino de Dios. así es. Así es, Benja. No, muy bien, muy bien. Me parece muy claro. Entonces, ¿estaba correcto Agustín de Hippo? Ama a Dios y haz lo que quieras. Yo creo que sí. Sí, Entonces ahí está la exhortación para todos. Ama a Dios y haz lo que quieras, pero recuerda que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó eso, y envió a su Hijo como propiciación por nuestro eso, pecado. eso es. Y ahora sí, si has creído en Él, ya tienes la capacidad de amarlo. Ámalo con todo tu ser, ama a tu prójimo y vive tu vida. Sí. Y cuando lo haces, tu vida, tú haz lo que quieras, empieza a hacer las cosas que honran a Dios, ¿sí? No es ama a Dios y deshónralo, sino que ámalo y honralo con tu vida, ¿sí? Ese es el punto. Sí, no, muy bien, Benja, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Igual, si este contenido ha sido útil para ustedes o de bendición para ustedes, denle like al video, suscríbanse al canal, compartan y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós.